Entonces vamos a comenzar, me voy a adelongar mucho, entonces hoy día vamos a hablar del dolor lumbar y un diagnóstico por sustracción. Un diagnóstico que tal vez mucha gente no la conoce o le parece ambiguo y hoy día estuve hablando con varios colegas acá en Brasil sobre este punto y realmente llama la atención porque hay muchos fisioterapeutas hoy día que están perdidos en cuanto al tratamiento del paciente. Entonces, para comenzar, quien no me conoce, soy José Órdenes, soy kinesiólogo chileno, actualmente vivo en Brasil, viajo por toda América Latina administrando cursos y haciendo un movimiento que se llama Make Physio Great Again, hacer la fisio grande nuevamente, moverse para que la profesión sea valorizada nuevamente y eso yo lo quiero dejar muy, pero muy claro. Es un movimiento que lo comencé y ya he empezado a tener muchos colegas que se están motivando para poder participar y créanme que realmente estoy muy, pero muy feliz hacer la fisio grande nuevamente y para hacer la fisio grande nuevamente tenemos que corregir algunos errores que estamos cometiendo. Uno de los principales errores es que a muchos les gustaría ser como un médico, ganar dinero como un médico, ser reconocido socialmente como un médico, pero no trabaja como un médico. Él trabaja como un pseudocientista, él trabaja como un chamán, un huesero, él no tiene evidencia científica para trabajar y él solamente trabaja con lo que él piensa que funciona. Y ahí hay un grave error. Entonces, cuando queremos hacer la fisio grande nuevamente, tenemos que empezar a entender nuestros errores y tenemos que empezar a corregirlos. Y yo me gusta colocar bastante un ejemplo, y el principal ejemplo es que si yo le doy a un paciente, a un traumatólogo, ese traumatólogo, al momento que lo evalúa y ese paciente le dice que se cayó, automáticamente la hipótesis diagnóstica de él es que tiene una fractura y le va a pedir qué mejor examen, una radiografía. Si la radiografía muestra la fractura, tiene dos opciones, que la fractura esté desplazada, el cual va a tener que operar, y si no estuviera desplazada, entonces él va a hacer un tratamiento conservador, 6 semanas, analgésicos, antiinflamatorios y chao para la casa. Eso, cualquier traumatólogo que le llegue a un paciente que le relata que se cayó, va a tener la misma conducta. Ahora, el problema es que el fisioterapeuta, si le ponen un paciente igual, cada uno evalúa diferente, cada uno diagnostica diferente y cada uno va a llegar a un tratamiento diferente, con resultados diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que hacer de una vez por todas, la fisio grande nuevamente, parar de ser chamanes y comenzar a empezar a trabajar basados en evidencia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que todos somos bombardeados por un montón de información. Es más, hay un estudio mostrando que si nosotros tuviéramos que hablar del dolor lumbar, el dolor lumbar es como un supermercado. Hay más de 200 opciones de tratamientos diferentes y todas dicen que mejoran al paciente. Todas dicen que van a mejorar la situación del paciente. Hay más de 60 medicamentos, más de 20 tipos de inyecciones, más de 100 técnicas, incluyendo 32 que son de terapia manual, programa de ejercicios, terapias psicológicas, educativas y las intervenciones quirúrgicas. Entonces, hay un supermercado. Imagínate tú que tiene dolor lumbar y te sientes bombardeado por más de 200 tratamientos. ¿Qué harías? Entonces, es eso lo que tenemos que empezar a trabajar y que tenemos que empezar a prestar atención porque, como se menciona aquí abajo, la revista Lancet empieza a hacer un llamado a la acción para empezar a disminuir las cantidades de tratamientos, la cantidad de supermercados y empezar a disminuir los gastos en resolución del dolor lumbar en los pacientes. O sea, es un problema totalmente grave que tenemos que prestarle mucha, mucha atención. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Los pacientes son bombardeados con un montón de técnicas, el fisioterapeuta es bombardeado con un montón de técnicas, pero déjeme decirle algo. La diferencia entre el paciente y el fisioterapeuta es que el fisioterapeuta tiene raciocinio clínico, tiene conocimiento, tiene experiencia, estudió 5 años. Pero parece en América Latina que el paciente y el fisioterapeuta están en el mismo nivel. Porque si te aparece un curso que dice que mejora la fascia, que a la fascia está cortada, adherida y todo, y tú caes en eso y lo vendes y lo tratas y tratas al paciente con eso. Entonces el llamado aquí es que disminuyamos esa cantidad de tratamientos que no tienen evidencia científica y empecemos a utilizar lo que sí funciona para disminuir el gasto del paciente, para disminuir el tiempo gastado por el paciente, para disminuir la cantidad de pacientes que quedan con dolor crónico, porque cuando tú no resuelves el problema, cuando tú le das un placebo, ese paciente tiene grandes chances de cronificarse. Entonces tenemos que entender muy bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se van a la parte estructural. Y aquí podemos ver en donde se menciona, y este es un gráfico de chat cooking, donde dice que para silencien el audio, por favor, chicos, ahí. Entonces las personas que tengan dolor lumbar
Lo que se busca, chicos, aquí es función y dolor. ¿Y qué estamos hablando con función y dolor? No estamos hablando de reorganizar fibras de colágeno, no estamos hablando de reposicionar una vértebra, no estamos hablando de hacer nada, sino que primero tenemos que evaluar dolor y función. Para el dolor tenemos que ver los patrones nociceptivos, que son en la región periférica, tenemos que ver cómo está nuestro sistema nervioso central en la región central, tenemos que ver también cómo están los factores de comorbilidades, de los drivers cognitivos emocionales y los factores contextuales. O sea, es eso lo que tenemos que evaluar. No es solamente una vértebra rotada, porque si vamos a hablar de una fractura, un golpe, un trigger point, lo que sea, es uno, que es este punto, de los 5 que hay aquí. Entonces, solamente echarle la culpa a una cosa es cometer un error gravísimo. Hay patrones nociceptivos, hay dolor nociceptivo, hay una estructura que gatilla el dolor del paciente o gatilla las alertas del paciente, y si un sistema nervioso central está totalmente desequilibrado, con alodinia, con sumación temporal, va a despegar las alarmas, y junto con eso la comorbilidad del paciente que no duerme bien, que está estresado, empeora la situación, y si cognitivo emocional está muy triste, está deprimido, empeora, y si está en un factor social que la gente no lo ayuda y le dice que es niñita, que es mentira, etcétera, empeora todo. Entonces tenemos que evaluar todos estos 5 puntos antes de hacer nuestro diagnóstico del paciente. No podemos ver resonancia magnética, no podemos ver solamente radiografía, no podemos solamente lo que palpamos, es imposible. Tenemos que tener estos 5 factores y quiero que eso quede muy claro. Y este estudio de Lean menciona muy bien que cuando se utiliza un nuevo abordaje, que es el abordaje que todos deberíamos utilizar, y eso es lo que estamos luchando en toda América Latina, para que el paciente con dolor lumbar visite al fisioterapeuta primero, y solamente cuando tenga banderas rojas se vaya al especialista. Antes de eso, no, lo trata el fisioterapeuta. Eso gasta aproximadamente $900. Ahora, lo que siempre pasa es que el paciente está con dolor, va al médico general, lo manda al especialista, el especialista le pide una resonancia y después lo manda al fisioterapeuta. El punto es que todos se enojan o todos dicen, claro, deberíamos hacerlo así. ¿Tú estás preparado para recibir un paciente directo? ¿Saber descartar banderas rojas? Esa es la primera pregunta. Porque, lógicamente, si el paciente te llega aquí arriba y tú te das cuenta que tiene bandera roja, lo derivas a un especialista y te vas a dar cuenta que menos del 2% son los casos que deberías mandar al especialista. O sea, si el paciente no tiene banderas rojas, voy a evaluar banderas amarillas y me voy a dar cuenta que solamente 10% de los casos es de dolor de hernia, es de dolor radicular, y el 90% de los casos es un dolor lumbar simple, que mucha gente no sabe diagnosticar, y es por eso que le dicen al dolor lumbar, que es un término, ya le quiero dejar claro, es un término hecho por médicos, dolor inespecífico. El dolor inespecífico, es para que ustedes entiendan, es cuando el médico no puede entender que el dolor lumbar no es por un ejemplo, no es por una estenosis, no es por una anterolistesis o retrolistesis, no es por un problema grave de columna, ni tampoco es por una hernia. Entonces, esto, que es el 90%, él le dice dolor lumbar inespecífico, porque para el médico es inespecífico, y eso no quiere decir que para el fisioterapeuta sea inespecífico. Porque en los años 90, cuando se creó ese término de dolor lumbar inespecífico, que fue hecho por médicos, eran los médicos cirujanos que hicieron eso. Entonces, si era una estenosis ya sabían lo que tenían que hacer, si era un problema facetario sabían lo que tenían que hacer, si era una hernia sabían lo que tenían que hacer, pero si era algo de tratamiento conservador, ellos no sabían. Y es por eso que lo llamaron de dolor lumbar inespecífico. Así que mucho ojo cuando el fisioterapeuta sale repitiendo y utilizando estos términos sin saber de dónde vienen. Y muy importante que para tener un tratamiento efectivo tenemos que hacer una buena evaluación y diagnóstico. Entonces, cuando muchos me preguntan, profe, ¿qué es el EDT? E de evaluación, D de diagnóstico y T de tratamiento. ¿Y por qué se llama EDT? Porque se obliga al fisioterapeuta a que aprenda primero a evaluar, a diagnosticar, para que después el tratamiento sea mucho más fácil. Porque hoy día en América Latina, la mayoría de los fisioterapeutas solamente hace cursos de técnicas, no hace cursos de diagnóstico, ni mucho menos de evaluación. Entonces, entender eso te obliga a que hagas una evaluación, a que hagas un diagnóstico y un tratamiento efectivo principalmente basado en evidencias. Y es eso lo que nosotros llamamos de éxito clínico basado en el método EDT. No tiene nada de mi autoría, sino que es solamente algo que todos deberían hacer, pero muchas veces se saltan los pasos. Entonces, aquí, cuando hablamos de los estudios de resonancia magnética, que a muchos fisioterapeutas les gusta solamente ver, una persona se hizo 10 estudios de resonancia, 10 exámenes en lugares diferentes en una semana. Y ninguno de ellos fue unánime. Ninguno.
Fueron 10 examinadores y ninguno fue reportado de forma unánime. O sea, todas las personas encontraban cosas diferentes. Y lo que Herzog dice en este artículo es que nosotros tenemos que reforzar nuestro diagnóstico clínico, porque lo que aparece en la imagen varía del operador, así como yo publiqué estos días en Instagram que el examen de imagen en ultrasonido principalmente depende del operador. Entonces no puedo confiar. El examen clínico es totalmente soberano y nos damos cuenta aquí que en resonancias magnéticas, el paciente que tiene dolor de hombro en un solo lugar, las resonancias son iguales en los dos lados. O sea, le dolía el hombro derecho y se hizo resonancia en los dos hombros. Y los dos hombros estaban iguales, pero uno dolía solamente. Entonces se empieza a caer por tierra que el dolor está asociado a lesión, que el dolor está asociado a alteración estructural. Y aquí hay otra revisión sistemática que muestra que más del 80% de las personas con 50 años tiene una degeneración discal. Es totalmente normal y lo van a encontrar porque hace parte, y quiero que guarden eso, hace parte del envejecimiento, hace parte de lo que va a pasar con nosotros. Nos van a salir arrugas, nos van a salir canas, nos vamos a quedar viejos, la piel se va a cambiar, etcétera. Y eso es parte del envejecimiento. Entonces, cuando una persona ve una deshidratación discal en un paciente sobre 50 años, es totalmente normal. Si vemos hernias o protrusiones sobre los 50 años, es totalmente normal. Pero no podemos atrelar eso o linkar eso a que sea la causa del dolor del paciente. Pensando así, y ese es el movimiento que nosotros tenemos del fisioterapeuta de la nueva era, es que el fisioterapeuta no se centre en el tratamiento de la técnica que él quiere, porque hay muchos fisioterapeutas que se enamoran de una técnica. Y yo les puedo decir algo, si tú le colocas emoción, perdiste la razón. Si tú te enamoraste de una técnica y la defiendes con uñas y dientes, ya cometiste un error. Entonces, empieza a ser escéptico de todas las técnicas y empieza a decir, mira, sí, este funciona un poco. Empieza a ser desconfiado con todas las técnicas, porque ninguna técnica es buena. Todas tienen sus beneficios, todas tienen sus maleficios y todas tienen sus riesgos. Entonces, tú tienes que entender muy bien ¿cuál técnica vas a usar? ¿Centrado en quién? En el paciente. Buscar la mejor estrategia de recuperación para quién? Para el paciente. Entender que es más importante el proceso que el responsable. No me interesa que me coloquen una fichita a mí y me digan, oye, sí, fuiste el mejor. Yo prefiero buscar la efectividad del tratamiento. Yo no busco que mi técnica sea la mejor, sino que busco la mejor técnica para el paciente y no tengo técnicas de estimación. Entonces, ese es el movimiento que nosotros estamos haciendo, la desconstrucción de que no, yo a mí me gusta el TENS y solamente el TENS lo utilizo. No, yo me gusta la electropunción porque es nueva, ta. Todos tienen sus beneficios y todos tienen sus maleficios y riesgos. Así que mucho ojo con eso. Entonces, ¿qué será lo que no estamos visualizando en nuestros pacientes? Muchas veces tú tienes que entender que en la nueva era, yo lo digo y esto es antiguísimo, pero mucha gente todavía no lo sabe. Por eso nosotros hablamos de la nueva era, porque la nueva era para los que estaban con los ojos vendados todavía. Puede ser un paciente que predomina el aspecto biológico, o sea, puede ser una señal nociceptiva que realmente está generando el dolor, pero también puede ser un paciente que lo que predomina es el ambiente social, donde le dicen que no puede, que sí puede, que etcétera, que está mintiendo, y también te puede llegar un paciente que es el tipo 3, es el paciente donde predomina la parte psicológica, donde él tiene miedo al movimiento, donde él tiene cinesiofobia, tiene hipervigilancia, es hipocondriaco. Entonces tú tienes que saber antes de tocar a tu paciente cuál de estos tres es, porque hay pacientes que tienen muchos síntomas y poca patología, o sea, no se ve nada en los exámenes, pero le duele mucho. Y hay pacientes que tienen una alteración gigantesca y no se ve nada, o sea, no tiene ningún síntoma y en el examen de imagen parece que debería estar muerto, ¿ya? Entonces, empezar a trabajar con nuestro paciente con dolor lumbar, tenemos que recordar que vamos a estar luchando contra creencias, recuerdos, culturas, traumas y expectativas del paciente. En ningún momento yo estoy mencionando que estamos luchando contra una artrosis, contra una hernia, contra... No, estamos nosotros luchando contra creencias, recuerdos, culturas, traumas y expectativas del paciente. Y déjame decirte algo claro. Cuando yo eh, tengo algunas creencias, yo voy a tratar de continuar con esas creencias. Entonces, tampoco lo puedes confrontar al paciente. Hay muchas personas que hablan de educación del dolor y quieren confrontar, no, porque el dolor no es igual a daño a la lesión. Calma, la persona no entiende. Tienes que hablar un lenguaje que la persona primero confíe en ti y después empieza a cambiar sus creencias, después empieza a cambiar sus traumas, sus expectativas. En ningún momento un paciente te va a decir, y quiero que presten atención y se lo voy a decir con muchísimo cariño, es muy difícil que un paciente llegue a tu consultorio diciéndote que quiere mejorar el proceso de cicatrización, que quiere mejorar o reorganizar las fibras de colágeno.
Es muy difícil. El paciente dice que quiere quitar el dolor y quiere volver a hacer las cosas que él quería. Entonces, utilizar técnicas como técnicas principales, no estoy diciendo que no se usen, pero utilizarlas como técnicas base o técnicas principales, cosas que van a reorganizar fibras de colágeno o van a mejorar supuestamente el proceso cicatrizacional, tal vez el paciente no va a cumplir, tú no vas a cumplir con las expectativas del paciente. Y eso le va a generar malos recuerdos y creencias malas sobre la fisioterapia. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con práctica basada en evidencias, tenemos que tener, lógicamente, la experiencia clínica, la mejor evidencia de la literatura y la preferencia del paciente, porque yo voy a negociar con él. Entonces, cuando uno habla que el dolor lumbar es multifactorial, tenemos que entender algo. En este desorden que ven aquí, si yo no soy organizado, va a quedar la fiesta. Entonces, yo necesito que esto, que es un desorden, por lo menos se organice en colores, por lo menos se organice en cajitas, por lo menos se organice de alguna forma. Y para eso yo necesito un abordaje sistemático. Y eso es lo que el fisioterapeuta no hace. Porque hoy día estoy motivado, evalúo todo. Mañana no estoy motivado, ya se acuesta en la camilla y le empezamos a tratar. Y yo no sé cuál es test, y yo creo que ese paciente es psicológico porque yo lo pensé, yo lo vi. No, hay cuestionarios específicos. Y es ahí donde está el desorden. El desorden no está en el tratamiento. El desorden está en organizar esta caja de Pandora para saber más o menos lo que el paciente puede tener. Y por eso tenemos protocolos de evaluación que nosotros utilizamos y hablamos en el método EDT, que tiene este orden de historia clínica, de evaluación de dolor, porque si en la historia clínica el paciente empieza a decir que tiene más factores psicosociales, ya empiezo a encender una alarma. Si el paciente en el dolor muestra dolor crónico, un dolor totalmente alterado, ya empiezo a entender que tal vez ese paciente no es agudo, y ahí no tiene lógica hacer el resto de cosas hacia abajo. Entonces, por eso que tenemos que entender muy bien lo que vamos a hacer, y en la evaluación tenemos que preguntar sobre creencias, sobre expectativas, utilizar el rapport, o sea, comunicarme igual que él, para que él tenga confianza conmigo y me pueda decir lo que él siente. Y la escucha activa se llama escucha activa porque tienes que morderte la lengua activamente para no interrumpir al paciente. Entonces déjalo hablar los primeros 5 minutos para que él te diga sus creencias, todo. No lo interrumpas. Ah, pero te duele aquí, pero te duele cuando haces esto, pero te duele cuando haces esto otro. No, déjalo que él hable. Y ahí cuando hacemos la evaluación de dolor, nos podemos dar cuenta de un normal que tiene un dolor irradiado, un ejemplo aquí, y empezamos a entender que este paciente no es sacroiliaco, porque el dolor sacroiliaco no baja. Este paciente no tiene estenosis, porque tiene dolor en la región lumbar. Este paciente tiene dolor facetario. Si yo empiezo a descartar por hipótesis diagnóstica que el propio paciente rellena esto, ¿cuáles podrían ser las posibilidades del dolor del paciente? Entonces volvemos a hablar de las banderas, evalúo, banderas rojas, banderas amarillas, y me voy a dar cuenta cuál de estos dos son las posibilidades que el paciente tenga. Entonces, cuando hacemos esto, nos damos cuenta que son banderas rojas o que son dolor de tipo radicular, y este dolor lumbar inespecífico tenemos que empezar a trabajarlo. Y aquí empieza el juego. Aquí se pone todo divertido. Y para los clínicos que quieren realmente atender pacientes con dolor lumbar de forma ética y de forma consciente, esto debe ser muy importante. Lo primero es cuando utilizamos el SN-NOUT, es cuando los test altamente sensibles son negativos, yo puedo descartar la enfermedad. Y cuando los test SP-PIN, cuando el test es altamente específico y te da positivo, yo puedo confirmar la enfermedad. Entonces quiero que guarden eso. Cuando el test es altamente sensible y te da negativo, tú descartas la enfermedad, y cuando el test es altamente específico y te da positivo, tú puedes confirmar la enfermedad. ¿Ok? Entendiendo esto, el proceso de resolución y diagnóstico comienza aquí. Primero empiezo a utilizar test de alta especificidad, porque si dan positivos, yo sé que estoy en el lugar correcto y el diagnóstico está hecho. Ahora, si no, voy a tener que empezar a utilizar el diagnóstico por sustracción y eliminar diagnósticos o posibilidades. Y si no encuentro nada, voy a tener que continuar utilizando test diagnósticos o patrón de referencias. O sea, hay lindas posibilidades de ir de cabeza y descubrir cuál es el dolor del paciente, empezar a descartar y buscar un diagnóstico probable con mayor probabilidad, o tener que recurrir, lamentablemente, a ver otros exámenes clínicos. ¿Ok? Entonces, lo importante es que quiero que ustedes sepan que cuando nosotros vamos a trabajar con evaluación y diagnóstico, nosotros no vamos a acertar el 100%, pero yo quiero disminuir la probabilidad de estar en un lugar equivocado. Entonces, cuando yo quiero disminuir la probabilidad de estar en un lugar equivocado, que todo es probabilidad, nada es certero, nada es 100%, entonces yo empiezo a ver algunas probabilidades o prevalencias.
Entonces nos empezamos a dar cuenta que pacientes con dolor musculoesquelético, más del 60% de los jóvenes tiene dolor en la parte anterior, o sea, en el disco y en el cuerpo vertebral. Que solamente 7% de las personas tiene un problema en la región sacroiliaca, que 10% tiene un problema en la región radicular, 5% en la región facetaria, 10% por alguna alteración estructural y 8% principalmente en la región de la región posterior de la columna. En adultos mayores esto ya la prevalencia cambia, ya no es 60%. El dolor en la región anterior ya cae para 30% y el dolor en la parte posterior, que sería la facetaria que estaba en 8, aumenta para 30%. O sea, es más probable encontrar un problema facetario en un adulto mayor que en un joven. Y es mucho más probable que yo encuentre algún problema en el disco en un joven que en un adulto mayor. Y así también la prevalencia en las embarazadas, en donde nos damos cuenta que es mucho más probable encontrar un dolor sacroiliaco en una mujer embarazada sobre los 5 meses que en cualquiera de estos dos otros escenarios. Entonces, entendiendo sobre prevalencia, nos podemos dar cuenta que podemos empezar a jugar con el diagnóstico por sustracción. ¿Y cómo funciona este diagnóstico por sustracción? Súper fácil, matemática que ustedes vieron en el colegio. Tenemos 6 posibilidades. Lo que yo voy a hacer, voy a testear una con un test altamente específico, que si me da positivo, el diagnóstico está hecho. Si me da negativo, yo la descarto. Ese, por ejemplo, 20% aquí, se distribuye de forma igualitaria en los otros diagnósticos y van aumentando las probabilidades de estar en el lugar correcto. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, diagnóstico 1 lo voy a testear. Si da positivo, es el diagnóstico. Si no da, lo descarto. Se distribuye entre los otros. Testeo el diagnóstico 2. Si da positivo, es el diagnóstico. Si no, descarto. Y así lo vamos haciendo paso a paso. Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros hacemos acá es agarrar las posibilidades de diagnóstico, testearlas con test altamente específicos y con eso yo voy viendo que si me da positivo, perfecto. Si me da negativo, yo voy descartando las posibilidades. Y ahí van disminuyendo las posibilidades y muchas veces yo puedo hacer un diagnóstico por descarte. O sea, ya testé los 5, me quedo solamente ese. Es el único que puede ser. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un juego rápidamente. Yo estoy yendo rápido ahí para no atrasarlos mucho. Estoy con miedo de no conseguir. Y vamos a hacer un juego para que ustedes entiendan rápidamente cómo funciona el diagnóstico por sustracción. Entonces, en una persona joven, la mayor probabilidad es que el dolor sea de origen discogénico. Entonces, vamos a testearlo. Vamos a testear el origen discogénico porque si está perfecto, si no, fíjense cómo la torta cambió. Lo voy a hacer de nuevo. Primero voy a testear y si no fuera positivo, fíjense que la torta cambió. Lo que queda. Entonces, ¿qué voy a hacer para diagnóstico de dolor discogénico? Primero, entender qué es el dolor discogénico, que es una alteración dentro del disco, que es por envejecimiento o por sobrecarga, y que él genera un proceso inflamatorio en la región. Entonces, nos podemos dar cuenta que muchas veces el dolor discogénico que nosotros vemos, él es en realidad un dolor que empieza en la mañana, que el paciente siente dolor centrado en la columna, que el paciente siente dolor en la mañana o al salir del vehículo, y el diagnóstico diferencial es, como aquí se puede mostrar en algunos estudios, con las reglas clínicas predictivas, que sería la discografía, pero como no hay discografía con los fisioterapeutas y es muy invasiva, podemos hacerlo combinando algunas variables. ¿Cómo sería el dolor persistente entre episodios? O sea, se me trabó la columna, me fue hasta el pie, mejoré, quedé con un dolor residual en la región de la columna y después de 6 meses me volví a trabar la columna. Ese es uno de los puntos que tiene una alta especificidad de 92%. Vulnerabilidad de la zona neutra es cuando el paciente, por pasar por la zona neutra, siente un poquitito de dolor y la pérdida moderada importante de la extensión lumbar. Si por lo menos 2 de estos son positivos, es 100% de especificidad. Es por eso que trabajamos con la dirección preferencial. Pero aquí podemos ver una discografía que yo sé que muchos tal vez no la han visto. Una fisura circunferencial, un patrón degenerativo. Aquí tenemos una fisura central posterior, en donde ustedes pueden ver que aquí la imagen entra una aguja, se coloca una sustancia fluorescente en el núcleo pulposo para ver para dónde este salió. Ya nos damos cuenta que tenemos fisuras oblicuas, que tenemos fisuras en L, que tenemos fisuras en formato de T, y todo esto pueden ver la agujita que está aquí. Entonces se hace en un centro quirúrgico, el paciente está sobre anestesia, el paciente tiene que entrar ahí con riesgo de infección, el traumatólogo tiene que estar ahí, entonces es un examen carísimo y tiene la misma efectividad que hacer la dirección preferencial.
Entonces podemos ver aquí patrones de fisuras totalmente alterados. Y Don Nelson en 1991 él se dio cuenta que independiente del tiempo, pacientes mejoraban mucho más en extensión que en flexión, o sea, la dirección preferencial. Y no importaba la duración de los síntomas. Y los pacientes mejoraban el cuadro álgico. Y eso es lo que nosotros conocemos muchas veces por Mackenzie, dirección preferencial. Otra posibilidad es que existan los puntos gatillos miofaciales que nosotros llamamos de dolor irradiado. Y este dolor irradiado sale de aquí y irradia hacia el pie y muchas veces confunde también al paciente. Y antiguamente nosotros llamábamos eso de ciático o de síndrome del piriforme, pero desde 2014 esto cambió y se llama síndrome de dolor glúteo profundo. Y aquí, ese deep gluteal syndrome, que es la causa de la falsa ciática, empieza a ganar más y más terreno. Esto es 2016, esto es 2015. Entonces son artículos antiguísimos, vamos a decir así. Estamos hablando de 10 años y todavía muchos fisioterapeutas no lo saben en América Latina. Perfecto. Entonces, volviendo aquí, yo voy a ver si el dolor de mi paciente, que sería, espérame, que está porfiado. Espérame. Voy a volver aquí. Entonces yo puedo descubrir si mi paciente tiene un problema radicular, o sea, primero un problema discogénico o muscular. Perfecto. Perfecto. Ahora voy a evaluar la parte de compresión radicular, o sea, una compresión del nervio realmente. Y voy a utilizar test altamente específicos. Y si me da negativo, fíjense cómo queda aquí abajo la torta. Se distribuyó lo que sacamos. Entonces, el dolor radicular es un dolor que irradia hacia el pie, que principalmente es unilateral, empeora en la noche, es un dolor ardido, es un dolor que parece que fuera un ají, y muchas veces el paciente puede tener pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad o aumento de sensibilidad. Y el clúster de test es el Stroke Leg Racy o la SEGI, la SEGI cruzado y el SLAM test. Y aquí es muy importante que ustedes sepan algo. Los dos LASEGI se hacen con el paciente que tiene dolor porque son test un poco irritativos. El que es más irritativo es el SLAM test, que no debería utilizarse en pacientes con dolor sobre 5, porque lógicamente si el paciente ya está sufriendo, no lo va a querer hacer sufrir más. Y ahí tenemos el test de la SEGI, que es altamente sensible, que te dice que hay un problema y nada más. Él no te dice que hay un problema de hernia, él solamente te dice que hay un problema en el tracto radicular. El SLR cruzado o la SEGI cruzado, este sí es altamente específico. Y cuando da positivo, no sé si ustedes se acuerdan al comienzo, yo puedo confirmar mi diagnóstico. Entonces, si primero hago la SEGI ipsilateral al dolor, al mismo lado del dolor, y me da positivo, y yo voy al otro lado contrario y me da positivo, entonces el paciente tiene una hernia posterocentral. Esta es la condición. Y así se puede hacer un diagnóstico. Entonces, los pacientes que realmente tenían una alteración que el SLR era positivo y el paciente en los test de flexión o el test de SLAM test era positivo, él se ve muy beneficiado por la movilidad neural. Entonces, yo no puedo hacerle movilidad neural a todos los pacientes. ¿Qué sería lo mejor para un paciente con dolor radicular? Ahí sí, movilidad neural. ¿Qué sería lo mejor para un paciente con dolor discogénico? Dirección preferencial. ¿Qué sería lo mejor para un paciente con problema de dolor radiado? Trigger points. Y así funciona. O sea, yo no necesito colocar todas mis técnicas en todos los pacientes. Ser específico te permite ser mucho más directo. Entonces, perfecto. ¿Vamos a testear dolor sacroiliaco? Ok, ¿cómo lo hacemos? Aquí está el clúster de Mark Laslett. Y aquí tenemos los 5 tests, que es Gaensler, Patrick, distracción, compresión y impulso del sacro. ¿Y qué es importante mencionar aquí en el dolor sacroiliaco? Que el paciente siente dolor de cuando está sentado a levantarse, que el dolor es unilateral, que el dolor está centrado en la cadera y no en la pierna, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan sobre eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos sobre esto, muchas veces acabamos cometiendo errores y acabamos utilizando un mix de técnicas para todas las personas. Y no es así. Y aquí tenemos los test de provocación de Mark Laslett, donde son 5, en donde se menciona que si 3 o más dan positivos, entonces el diagnóstico está hecho. ¿Ok? Entonces, podemos entender de esta forma que el dolor sacroiliaco, no estoy hablando de disfunción sacroiliaca, de antenutación, connutación, nada. Estoy hablando de evidencia científica. Entonces, tenemos dolor de tipo sacroiliaco y necesito que de estos 5 test, 3 me den positivos para confirmar. Si no, continuamos buscando qué puede estar generando el origen nociceptivo
en mi paciente. Y fíjense qué interesante porque esto es una imagen de Mark en donde le llegó un paciente de esta forma. Yo quiero que ustedes piensen, quietitos, el paciente le llegó de esta forma. Luego de descubrir que era sacroiliaco y ellos hacen una inyección, fíjense para dónde fue el dolor. Se bajó totalmente. ¿Cuánto será que un paciente paga por tener una mejora así? ¿Cuánto será que tu paciente paga en tu región por tener una mejoría de este tamaño? Entonces, decir que la fisioterapia no es valorizada, decir que la fisioterapia no da resultado, decir que la fisioterapia está desvalorizada, es una mentira. Ahora, el fisioterapeuta que no sabe lo que está haciendo, que está jugando a ser fisioterapeuta, que no entiende nada de lo que está haciendo y está repitiendo lo que la universidad le enseñó, ahí sí, esa fisioterapia está desvalorizada. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante ahora, porque solamente ahora yo voy a evaluar, y voy a volver aquí, solamente ahora yo voy a evaluar las imágenes, resonancia magnética. ¿Y qué es lo que yo voy a ver en la resonancia magnética, profe? ¿Voy a ver una hernia? No, porque el dolor radicular ya lo testé. Voy a ver si hay un problema en el disco, no, porque esto ya lo testé antes. Voy a ver si hay algo en el sacro, no, porque eso ya lo testé antes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Una estenosis, algún nódulo de Schmor, alguna alteración Modich. Entonces, vamos nosotros viendo qué otras alteraciones pueden justificar el origen nociceptivo del dolor de mi paciente. Y si no encuentro ninguno en este examen de imagen, por descarte, me queda el dolor de tipo facetario como el origen del dolor nociceptivo, que también lo voy a tener que testear. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta, en el examen de imagen yo puedo ver una anterorretrolistesis solamente después de tener descartado todo, y uno puede llegar y el paciente me dice, aquí está mi examen y tú lo ves, porque eso se llama sesgo de confirmación, tú todo lo vas a sesgar para decir que sí, todo es por culpa de lo que ves en la imagen, ¿ya? Que es el sesgo de confirmación. Entonces nos podemos dar cuenta que el dolor de la espondilolistesis anterorretrolistesis se da mucho más como un dolor de tipo radicular porque el foramen no se comprime. Fíjense, el foramen aumenta. Lo que pasa es que la axila del nervio se estira mucho más. Es como dolor neuropático porque hay una extensión de el componente neural, ¿ya? Entonces nos podemos dar cuenta también que otra cosa que podemos ver en los exámenes de imagen es una estenosis. Y existen varios tipos de estenosis. Las estenosis del receso lateral, del centro o centrales, estenosis centrales y estenosis foraminales. Estas tres son totalmente diferentes, se ven en un corte axial, en una resonancia magnética, no en el corte sagital que a todos les gusta ver. Y con eso podemos saber diferenciar, y aquí hay una regla de Chad-Cook que menciona que para poder empezar a confirmar nuestra hipótesis diagnóstica de estenosis, si no sabe ver un examen de imagen, tienes que recordar que los síntomas son bilaterales en las dos piernas, que el dolor es mucho mayor en las piernas que en la espalda, que el dolor es al caminar y al quedar de pie y que mejora cuando te sientas y se da principalmente en personas sobre los 48 años. Entendiendo esto, tenemos que tener por lo menos 3 o 4 de estos 5 factores para poder confirmar que sea una estenosis. Y aquí podemos diferenciar dos tipos, son 12 tipos de estenosis, pero no me voy a prolongar con eso. Voy a hablarles solamente de 2 tipos de estenosis. La estenosis que es neurogénica, que se da por una compresión neural y por un estímulo en el foramen o en el receso lateral. Y están las metabólicas, que se da principalmente, esa es la estenosis central que nosotros llamamos, y que se da ¿por qué? Porque con el pasar del tiempo, los adultos mayores tienen una pérdida de la elasticidad de los vasos sanguíneos que van dentro del canal central, y eso acaba generando muchas veces también la compresión intermitente del canal medular. ¿Y cómo podemos diferenciarla? Es muy fácil. La claudicación vascular, que podemos llamar metabólica, el patrón es camino un poco, me duele, descanso, camino la misma distancia que al comienzo, descanso la misma cantidad de tiempo y camino la cantidad al comienzo. O sea, cíclica, no hay alteración. Camino, por ejemplo, 2 cuadras, descanso un minuto, 2 cuadras, un minuto, 2 cuadras. ¿Ok? Ahora, la neurogénica es totalmente degenerativa o deteriorativa y primero caminas 2 cuadras, descansas un minuto, después caminas 1 cuadra y descansas 5 minutos y después no consigues caminar media cuadra. O sea, ella va deteriorando la capacidad o la funcionalidad del individuo. Entonces es muy importante mencionar eso. Perfecto. Descartamos la parte de imágenes y lo que nos queda es el dolor facetario. ¿Y cómo yo voy a confirmar que el dolor sea facetario? Existe una regla que se llama regla de predicción clínica, que es la forma de yo saber que realmente es un dolor facetario, porque tengo que confirmarlo, no solamente por descarte. Y hay algunos síntomas. El dolor está centrado en la cadera, hacia la rodilla, siente un pinchazo al extender,
el dolor es la palpación de las articulaciones intervertebrales y no hay síntomas radiculares y no hay dolor cuando el paciente está sentado, ¿ok? O sea, al línea de flexión. Entendiendo eso, hay cinco variables, eran siete, pero después redujeron a cinco variables para saber si realmente el paciente tiene o no tiene eh, el dolor en la región facetaria. Entonces, aquí, edad sobre 50 años o 49, mejora cuando camina, mejora cuando se sienta, el dolor es paraespinal, el paciente no centraliza, el paciente tiene el test de extensión y rotación positivo y el paciente tiene somatización. Entonces se fueron disminuyendo y lo que quedó es la CPR5, que es la última después de los estudios, en donde si tres o más de las cinco posibilidades daban positivos, tú podías confirmar que el problema fuera facetario. O sea que el paciente tiene dolor sobre los 40 años, tiene más de 49 años, mejora cuando camina, mejora cuando se sienta, el dolor en la región paraespinal y el test de extensión y rotación te da positivo. De esta forma yo puedo confirmar que el dolor ahí sí, ahora sí, sea facetario. Entonces, si se fijan, antes de yo querer colocar la mano en mi paciente, yo tengo que saber qué es lo que ese paciente con dolor lumbar tiene. ¿Será que ese paciente es más discogénico, es facetario, es sacroiliaco, tiene una alteración estructural? ¿O tal vez el paciente tiene un dolor de tipo radiado o un problema radicular? Antes de colocar la mano. Porque como yo les vuelvo a mencionar, cada uno de los diagnósticos que queden va a tener un tratamiento totalmente diferente. Entonces aquí podemos ver un, uno de los pacientes que te llegan, que es un paciente real en la pandemia, que nos llegó de esta forma, con un lateral shift al momento de evaluar. ¿Se fijan? Quiero que presten atención en la, voy a bajar el volumen, que se presten atención en la ropa, ¿ya? Porque es la misma que el paciente llevó, ¿ya? El paciente que tiene un lateral shift, esto para mí es un regalo de Dios porque los pacientes mejoran muy fácil, muy rápido y para ellos que sufrían tanto, tú eres un mago. El paciente sale de aquí 40 minutos así, después de 40 minutos. Entonces, ¿qué es lo que aplican en esos 40 minutos? EDT. Evalúas, llegas a un diagnóstico y llegas al tratamiento. Ese paciente lo único que tenía era un dolor de tipo discogénico con puntos gatillos, la región del glúteo medio, principalmente cuando se hace un lateral shift, el cuadrado lumbar del mismo lado es que entra en aumento de tonos y al momento que empieza a hacer movilidad, que es lo que menciona Mackenzie de lateroflexión, después hace la dirección preferencial para la extensión, el paciente mejoró. ¿Cuánto? 40 minutos. Vamos a decir 15 minutos para evaluar y el resto para tratar. ¿Ok? Educando al paciente, hablando con el paciente, teniendo todo el cariño con el paciente, etcétera, y que sea el tiempo. Entonces, cuando te digan muchas veces que el dolor lumbar es específico, tienes que recordar de dónde viene el término. Primer punto. Segundo, tienes que saber que dentro de lo que Chad Cook menciona, que son las cinco esferas del perfil de funcionalidad y dolor, tenemos que ver el patrón nociceptivo, o sea, tener que intentar buscar qué es el origen nociceptivo del paciente. Junto con eso tenemos que ver si el sistema nervioso central está funcionando ok, está generando liberación de opioides endógenos, no tiene alodinia por sumación temporal, entre otras cosas. Y después tienes que ver el contexto social, cómo él está y también las comorbilidades. ¿Ok? Entonces, para hacer un diagnóstico es bien más complejo y al momento que nosotros entendemos cómo hacer el diagnóstico queda mucho más fácil saber qué técnicas vamos a utilizar basadas en evidencia, en lo que nosotros llamamos el término PICOT. Y eso es una de las cosas que me gustaría dejarle a las personas del Ecuador, que es lo siguiente, salgan un poquitito de Instagram, a pesar de que todos me siguen en Instagram, pero salgan un poquitito de Instagram, métete a Twitter, que hoy día es X. Allí está Chad Cook discutiendo artículos científicos, Mark Lassett, etcétera, entre otras personas. Uh, y empieza a entender un poquitito sobre el término PICOT y empieza a leer artículos sobre eso. ¿Qué es PICOT? P, paciente, I, intervención, C, comparación, O, outcome, que sería la medida, y T, tiempo. Y si te vas a fijar en eso, te vas a dar cuenta que los artículos que están hablando de dolor lumbar, ellos están evaluando dolor y función, y ellos empiezan a colocar en disputa. Paciente con dolor lumbar irradiado hacia el pie, voy a utilizar movilidad neural comparada con ejercicio para mejora del dolor. Entonces, P, paciente con dolor lumbar irradiado hacia el pie, la primera intervención es movilidad neural comparada con ejercicio o outcome, ¿para cuál medida? Para mejora de dolor y función, ¿en cuánto tiempo? En 3 semanas, en 6 semanas, de forma aguda, de forma crónica, etcétera. Y con eso
tú te vas a empezar a dar cuenta que lo que están haciendo esos estudios es colocar dos técnicas, confrontándolas para una patología y para ver cuál es la mejor. Y eso es fantástico porque muchos fisioterapeutas no lo hacen, pero en el momento que empiezas a entender eso, tú dices, sí, el TENS es bueno para el paciente con dolor lumbar, no. Comparado con nada, es el mismo efecto. Ventosas, comparada con nada, tiene el mismo efecto. En pacientes con dolor lumbar. Entonces empiezas a entender realmente, ellos lo que hacen es confrontar las técnicas y con eso tú puedes tener mejores percepciones de qué técnica sí realmente es mucho mejor que el placebo o un poquitito mejor que el placebo para que no estés dándole un placebo a tu paciente y perpetúes el sufrimiento de él. Porque muchas veces yo he escuchado que la fisioterapia dice, no, la fisioterapia no mata, no hace daño. Sí, sí hace daño. Hace daño a la parte económica del paciente, hace daño a las perspectivas del paciente, hace daño o hace perder el tiempo al paciente y hace perder dinero al paciente. Entonces sí hace daño la fisioterapia. Cuando mal utilizada, sí hace daño. Entonces, de entender eso, si tú no te sientes capacitado, pásaselo a un colega. Si tú no ves que va a poder resolver, pásaselo a un colega porque es lo más ético para hacer. Ahora, cuando tú aplicas un placebo y lo cobras, ahí el problema. Hay mucha gente que me dice, profe, bueno, yo lo utilizo porque me gusta. Si te gusta a ti, estás haciendo algo porque te gusta, entonces no deberías cobrar. Simple. Ahora, si tú, y quiero que sean totalmente sinceros ustedes, ahora si tú vas a contratar un carpintero y el carpintero no, que a la casa a mí me gusta de esta forma, y yo la hago de esta forma y la hago cuando estoy feliz, no la hago todo el día. ¿Te gustaría ese tipo de servicio? No. Entonces, ¿por qué el paciente tiene que aceptar nuestro servicio que es placebo o que no te importa, no escucha al paciente, no haces como tienes que hacerlo? Porque yo creo que todos que querían construir la casa de sus sueños van a querer buscar al mejor arquitecto, al mejor carpintero, ¿o no? Al mejor paisajista, no cualquiera. Entonces, el paciente que está sufriendo con dolor va desesperadamente a buscar a alguien que lo salve del dolor, no que perpetúe, no que mantenga al paciente en sufrimiento. Entonces, quiero dejar ese mensaje porque muchas veces, yo vuelvo a mencionar, jugamos a ser fisioterapeutas. Y agradezcan, pero con las redes sociales está empeorando, agradezcan que todavía los pacientes en América Latina no han percibido lo que están percibiendo aquí en Brasil. Si un paciente se da cuenta que tú estás haciendo algo y él no mejora, él te puede procesar judicialmente y pierdes. Aquí en Brasil pasa eso. Así le pasa a los cirujanos, le pasa a cualquier persona. No, es que la cirugía no me quedó buena y lo voy a procesar. Empezaron a procesar aquí fisioterapeutas que decían, no, hice 30 sesiones y no mejoré nada. Y ahí él tenía que se justificar por qué estaba utilizando esas técnicas. Y ahí, cuando no hay evidencia, ahí tiene que pagar aproximadamente $30.000 de multa por perder el juicio. Así que yo quiero dejar ese mensaje para que no juguemos a ser fisioterapeutas por ese motivo y por el motivo que esa persona que está ahí es la madre, el padre, el novio, la novia de alguien, el hijo, la hija de alguien. ¿Ok? No es un ser inerte. Entonces, tener la ética y poder entender eso es lo que nos mueve hoy día a hacer ese movimiento, make physio great again, hacer la fisio grande nuevamente. Pero para eso primero tenemos que, como dije en el comienzo de la charla, entender nuestros errores, ver nuestras debilidades y trabajarlas para fortalecer. No voy a hablar de política aquí, pero un ejemplo ustedes pueden ver, y un inspirador para mí, y no importa decirlo eso, Nayib Bukele, lo que hizo en El Salvador, algo que estaba totalmente desorganizado, él lo organizó. Hay personas que les gusta y que no les gusta, todo bien, pero él organizó algo que estaba totalmente desorganizado. Entonces, esa es la intención que yo tengo en toda América Latina. Organizar todo, parar de alejar los charlatanes, sacar los gurús, empezar a organizar y realmente las personas que van, no, es que yo hice un curso de esa y funciona, no. ¿Y por qué lo hiciste? Ay, que nadie me dijo. Y la persona te vende un aparatito, alguna cosa y se llena los bolsillos. Y el problema no es engañar al fisioterapeuta, al alumno. El problema es que el alumno, por no saber, lo hace el paciente y el paciente que no tenía nada que ver con esto es el más perjudicado. O sea, voy a decir, un ejemplo ventosa, yo lo puedo decir con cualquier, y que alguien que me diga, no, es que a mí las ventosas me funcionan, me importa un pepino que le funcione, porque ellos no tienen el control de los 5 confundidores clínicos. ¿Qué es confundidor clínico, profe? El 72% de las personas te miente cuando está frente a ti. Por eso tienes que hacer test objetivos, eso se llama efectos Hawthorne. La historia natural de la enfermedad, ¿tú la controlas, sí o no? La aleatorización, porque muchas veces tiene el riesgo o el sesgo de memorización. Solamente te acuerdas de los casos que te fue bien, los malos los olvidaste.
el placebo y junto con eso también tienes la regresión a la mediana. Entonces, por eso los estudios científicos quitan esos confundidores clínicos. Entonces, que tú me digas, no, que a mí me funciona porque el paciente me lo dijo, el efecto Hawthorne te manda a la China con eso, porque el 72% de los pacientes te miente. Por eso es que tienes que buscar escalas objetivas para saber si el paciente realmente mejoró. No es que yo creo, él me dijo que mejoró. Entonces las ventosas no tienen evidencia para mejorar el dolor lumbar. Ah, profe, pero hay un estudio que dice que sí funciona. Sí, comparada con nada. Pacientes con dolor lumbar que tuvieron ventosa y otros no le hicieron nada. Lógicamente la ventosa va a ser mejor por el efecto placebo en comparación con el otro grupo que no tuvo nada. Pero cuando comparada con un placebo, el efecto es el mismo. Entonces tú le vas a colocar placebo en un paciente porque estás liberando la fascia. Porque yo eso me gusta mencionarle a los alumnos. Solamente puedo tratar lo que puedo medir a través de un test validado. ¿Existe algún test validado, como el test, por ejemplo, para ver el acortamiento de fascia? No, no existe. No hay. Y si alguien me trae uno, lo vamos a evaluar. Porque, por ejemplo, hasta el test de Guillet, que es el test supuestamente de la sacroiliaca, no tiene validez ninguna porque el interevaluador es pésimo. Muchos lo deben haber aprendido en la universidad y a cada uno le da un resultado diferente. Entonces no sirve ese test. Pero muchas personas lo utilizan para justificar la manipulación, justificar la técnica, justificar lo que yo quiero hacer. Y es eso lo que yo le mencioné al momento de la historia clínica. Muérdete la lengua y no interrumpas al paciente. Porque yo veo que la mayoría de los fisioterapeutas lo que hace es inducir al paciente a responder lo que ellos quieren que le respondan para justificar la técnica que a ellos les gusta. ¿Ok? Sí, guarden mucho eso, porque es muy importante que ustedes sepan antes de aplicar algo en un paciente, ¿será que estoy aplicando lo mejor? ¿Será que es lo más efectivo? Porque cuando ustedes hagan eso, ahí ustedes se van a dar cuenta que realmente la fisioterapia sí vale la pena, que la fisioterapia sí es buena, que la fisioterapia sí entrega resultados. Antes de eso, muchas veces ustedes se van a perder en el camino. Así que yo les quería dejar ese mensaje el día de hoy. Al momento de tratar a un paciente, evalúa post técnica, ¿ya? Utiliza el semáforo clínico, porque veo que muchos colegas le ponen, no, TENS, calor, frío, ventosa, raspador, y todos juntos, y después al final de la sesión le preguntan al paciente, ¿y cómo te sientes? Entonces, mucho ojo con eso. Les quiero dejar ese mensaje. Yo quiero que ustedes entiendan que sí existen varias estrategias, no estoy diciendo que esta sea la única, pero existen varias estrategias basadas en evidencia para poder hacer un diagnóstico en la región lumbar. Este es el mecanismo del diagnóstico por sustracción. Entonces, yo agarro todas las posibilidades, las voy sustrayendo y lo que me queda muchas veces por descarte o utilizando nuevamente, vamos a colocar test altamente específicos que se me dan positivos, confirmo la enfermedad, si no, busco test altamente sensibles para ir dejando, descartando y viendo los diagnósticos probables. ¿Ok? Así que eso, chicos, ese era el mensaje que les tenía que entregar el día de hoy. Estaba corriendo contra el tiempo porque me quedaban solamente 5 minutos, así que quiero que lo hayan aprovechado al máximo y a los organizadores nuevamente agradecerles a la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y decirles que si ustedes sacaron fotos, pueden publicarlas, márquenme en Instagram, @joseordenes_al. Recuerden que estamos en ese movimiento. Necesito de cada uno de ustedes. Ese movimiento solamente se va a ejecutar cuando la mayoría de los fisioterapeutas entienda lo que tenemos que hacer. Cuando entienda que no podemos continuar como estamos. Entonces el movimiento es como un movimiento realmente político revolucionario o como lo podríamos decir libertario. Yo los quiero liberar de las esposas que ustedes tienen de técnicas que son de los años 80 y que las continúan usando. O sea, eh, hay muchos pacientes que hoy día me duele cuando me dicen, no, pero la fisio es solamente corrientita. Es corrientita, nada más. No, yo voy allá y me colocan una corrientita. No, son masajistas. Y eso depende de nosotros valorizarnos, pero para eso tenemos que sacarnos las cadenas que muchas veces te aprisionan y que te hacen pensar. Un ejemplo, lo que yo he hecho, y mucha gente te va a criticar, lógicamente, cuando está rompiendo, como mi ley dice, las castas, va a doler y mucha gente se va a alterar porque profesores que generan o venden cursos y que ganan dinero con eso se van a enojar conmigo.
Muchos fisioterapeutas que no quieren crecer y no quieren cambiar la percepción se van a enojar conmigo y está bien. Pero yo quiero agarrar a los fisioterapeutas que sí están preocupados de los pacientes y de valorizar su profesión, de poder comprarse su casa, comprarse su carro, hacer lo que puedan, porque tienen un servicio que da resultados si el paciente les paga. Porque, por ejemplo, el otro día yo publiqué, ¿por qué todos ustedes utilizan 3D10, 3D12 o 3D8? ¿Alguien se cuestionó por qué están haciendo eso? No, lo continúan haciendo. ¿Por qué ustedes estiran al paciente si no existe el acortamiento? Fíjense qué básico. Entonces muchas veces nosotros nos cuestionamos por qué no nos valorizan, porque estamos utilizando cosas que no existen. Entonces cambiar el chip nos permite ser valorizados porque vamos a entregar resultados. Entonces yo creo que se queden con ese mensaje, chicos. Yo voy a estar ahí. Pueden marcarme, etiquetarme en las redes sociales. Yo lo voy a republicar, lo voy a repostear aquí. Y guarden ese mensaje. Make Physio great again. Hacer la fisio grande nuevamente. ¿Ok? Así que les quiero agradecer. Nosotros hacemos el movimiento del oficio sniper, ¿verdad? El sniper es la persona que evalúa muy bien dónde va a disparar, ve bien el tiempo, el calor, la distancia, el viento y solamente tiene que dar ¡puf! Un tiro. Ahora hay muchas personas que son como Rambo, agarran la metralleta y salen ta, 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 ta. No, no, no van a tener resultados. Entonces, yo creo que se queden con eso y cualquier cosa ocupen, utilicen, reposteen, hagan lo que quieren con mis posts que están en redes sociales y vamos a ayudar a llegar a más colegas. Hagamos parte de ese movimiento porque realmente sus hijos se lo van a agradecer, porque no es para nosotros, es para realmente valorizar nuestra profesión y que las personas que vengan después se sientan valorizadas. ¿Ya? Marisela Vergo me dice, ¿dónde podemos buscar este tipo de test? En PubMed, pero no es tan fácil, porque primero te tienes que meter y entender la sensibilidad de la posibilidad de los tests eh, y empezar a entender sobre algunos puntos. Es el QAS, que es la validez interna y externa de un test clínico, el índice CAPA, que es el índice de interevaluadores que tengan el mismo resultado. Junto con eso tienes que ver el poder de sensibilidad, especificidad, ver el low ratio positivo o negativo, y con eso va a poder tener un poco mejor noción de cuál test utilizar. Ahora, si me preguntas por los tests que están ahí solamente en Internet, colocan en PubMed o en Google y te van a aparecer. ¿Ok? No los busques de páginas de nada, métete al artículo, que no sé, va a colocar la SEGI, porque hay una revisión sistemática que muestra que la mayoría de las personas, no, es que yo aprendí la SEGI estirando, haciendo dorsiflexión, no, es que yo lo aprendí de otra forma. Entonces mejor te metes un artículo que valide el test de la SEGI y de esa forma utilizas basado en evidencia. ¿Vale? Así que eso, chicos, estoy en el tiempo ahí. Agradecerle una vez más por la participación. Espero que mi charla les haya ayudado. Es un viernes, yo sé que están cansados. Y nada, estoy aquí en el cuarto, estoy con un profesor que habla español, así que no puedo hablar mucho. Estamos en un congreso, estoy con Pablo Romero del método Cirex, así que está aquí al lado mío, escuchando hablar. Así que si estoy hablando alguna cabeza de pescado, me va a tirar la oreja. Y nada, decirle, chicos, que es eso, es poder realmente valorizar nuestra profesión y trabajar basado en evidencia. ¿Vale? Así que eso, un fuerte abrazo. No sé si la organizadora está ahí. Y yo me voy a Sí, despedir aquí porque ahora estoy. voy a cenar, solamente ahora. Y agradecerle a cada uno de ustedes por la participación, ¿vale?